Mi nombre es Aldonza. Y esta historia, mi historia, no empieza con el estruendo de una puerta azotándose ni con el eco de un grito desesperado. Empieza con silencio. Un silencio pesado, denso, casi tangible, que se había apoderado del pequeño apartamento que durante 12 largos años había sido mi único refugio, mi trinchera, mi hogar. Acababa de llegar de la reunión más surrealista y trascendental de mi vida, una que había torcido el mapa de mi existencia de una forma que mi mente, agotada, aún luchaba por asimilar. El cansancio que sentía no era solo el de un día largo, era un agotamiento sísmico, acumulado en los huesos tras más de 4000 noches de dobles turnos, de sueños aplazados y de esperanzas remendadas. Pero bajo esa fatiga oceánica, por primera vez en una eternidad, una extraña y profunda calma comenzaba a asentarse en mi alma. Era la calma que precede al final de una larga tormenta. Dentro de mi bolso, un viejo compañero de batalla de piel sintética con las costuras debilitadas, descansaban 2 documentos que eran un testamento brutal de la dualidad de mi vida. En la parte superior, doblados con una precisión casi quirúrgica, estaban los papeles del divorcio. Fausto, mi esposo, me lo había pedido por mensaje de texto: seamos prácticos, Aldonza. Ahorremos tiempo. 12 años de nuestra vida, de mi vida, reducidos a una transacción eficiente, como pedir una pizza o pagar una factura en línea. Y debajo de ellos, protegida en una elegante carpeta de cartón que olía a cuero, a papel importante y a dinero viejo, yacía una gruesa pila de folios, el contrato final de adquisición. El documento que, con una simple firma, me había convertido, sin previo aviso, en una de las mujeres más poderosas e influyentes de la ciudad. Del supermercado, había traído una botella. No una botella cualquiera. Un Don Julio de 1942. Un elixir ambarino cuyo precio superaba mis ganancias de una semana entera de sudor y harina en la panadería. La coloqué con cuidado sobre la pequeña mesa del comedor, la única que teníamos, una mesa con una pata coja que habíamos calzado con un trozo de cartón doblado. El contraste era tan violento que resultaba cómico. Una botella de lujo sobre una mesa de miseria. Era mi macabra broma privada, mi manera silenciosa de celebrar el inminente final de la residencia de Fausto como cirujano. Una celebración para su nuevo comienzo, y un funeral para el nuestro. La llave giró en la cerradura, un sonido metálico y familiar que esa noche sonó extrañamente definitivo. La puerta se abrió y Fausto entró. El Fausto que cruzó el umbral ya no era el joven flaco, de ojos soñadores y manos torpes con el que me había casado. 12 años de anatomía, farmacología, guardias de 36 horas y la brutal jerarquía del mundo médico lo habían cincelado, lo habían endurecido. Llevaba una camisa de diseñador, de un azul tan profundo que parecía negro, perfectamente ajustada a unos hombros que se habían ensanchado con la confianza del conocimiento. Su rostro, antes un mapa de energía nerviosa y sonrisas fáciles, ahora proyectaba una máscara de suficiencia, una arrogancia controlada que había aprendido a usar como un bisturí. Sus ojos, fríos y analíticos, me escanearon primero a mí, luego a la botella sobre la mesa. Una de sus cejas se arqueó, un gesto de desdén sutil pero afilado. «Aldonza, ¿y esto? ¿Celebras algo?». Su voz era suave, pero llevaba un filo de burla que conocía demasiado bien. «Tu residencia está por terminar», respondí, mi propia voz sorprendiéndome por su estabilidad. «Felicidades. Pensé que podríamos brindar por tu éxito». Soltó una risa corta, hueca. Un sonido sin alegría. «¿Brindar? ¿Con tequila? Por favor. Hay cosas mucho más importantes de las que tenemos que hablar». Se sentó frente a mí, en la silla que no cojeaba. Colocó su maletín de médico, de cuero auténtico, sobre la silla vacía a su lado. Lo abrió con un clic satisfactorio y extrajo una pluma estilográfica, pesada y plateada. La puso junto a los papeles del divorcio que yo, anticipándome, ya había sacado de mi bolso y extendido sobre la mesa. «Vaya», dijo, sin mirarme, concentrado en alinear la pluma con el borde del papel. «Al menos en esto fuiste eficiente. Un punto a tu favor». Se reclinó en la silla, cruzando las piernas, adoptando la postura de un ejecutivo a punto de anunciar recortes de personal. «Y entonces,
carraspeó, y comenzó el discurso. El discurso final. El discurso que, sin que él tuviera la más remota idea, llegaba 12 años tarde y varios cientos de millones de pesos corto. Mientras la voz de Fausto llenaba el pequeño espacio, detallando sus razones con una lógica fría y ensayada, mi mente se disoció. Era un mecanismo de defensa que había perfeccionado con los años. Su voz se convirtió en un zumbido de fondo, la banda sonora de mi viaje privado a través del tiempo, a las salas de mi propio Museo del Dolor. La primera sala era la más luminosa, bañada por una luz dorada de esperanza y amor juvenil. Tenía las paredes cubiertas de fotografías imaginarias de nosotros, 12 años atrás. Fausto, con el pelo revuelto y los ojos encendidos por una fiebre de alegría, sostenía en alto la carta de aceptación de la Facultad de Medicina más prestigiosa del país. Saltaba sobre nuestra cama de segunda mano, gritando que lo habíamos logrado. Lo logramos, Aldonza, seré médico. Y yo, en ese entonces, era una ilustradora con un portafolio que había empezado a llamar la atención y el sueño tangible de entrar en la Academia de San Carlos. Recuerdo el diálogo de esa noche como si fuera ayer. Es carísimo, Fausto, le dije, mi voz una mezcla de euforia y pánico. ¿Cómo vamos a hacerlo? Él me tomó por los hombros, su mirada era intensa, magnética. Nosotros podemos con todo. Será duro al principio, pero piénsalo, mi amor. Cuando sea cirujano, tendrás todo lo que quieras. Te construiré el estudio de arte más grande del mundo, con un ventanal que dé al parque. Ya no tendrás que preocuparte por nada. Esa noche, creí en sus promesas. Creí en él, nosotros. Y mientras él se dormía, soñando con salvar vidas, yo tomé mi decisión. A la mañana siguiente, guardé mi portafolio de dibujos en una caja de cartón, junto con mis sueños, y la deslicé debajo de la cama. Unos días después, acepté el puesto de administrativa en una pequeña empresa de logística. Un trabajo gris, monótono, pero con un sueldo fijo. Será solo por un tiempo, me repetía a mí misma. La segunda sala del museo era mucho más oscura, impregnada del olor dulzón y penetrante de la levadura y el azúcar quemada. Años después, con la inflación galopante, el sueldo de administrativa ya no era suficiente. La matrícula, los libros, los congresos. Fausto necesitaba más. Así que encontré un segundo trabajo. De 10 de la noche a 4 de la mañana, mi vida transcurría en una panadería industrial en la periferia de la ciudad. El recuerdo de ese lugar era visceral. El calor sofocante de los hornos industriales que me secaba la piel. El ruido incesante de las amasadoras, un monstruo metálico que nunca dormía. Mis manos, que habían sido diseñadas para la delicadeza de un pincel, se volvieron ásperas, callosas, marcadas por pequeñas cicatrices de quemaduras que se negaban a sanar. Recuerdo una noche en particular. Estaba sacando una charola de pan hirviendo cuando resbalé con un poco de aceite en el suelo. La charola se inclinó y un panecillo al rojo vivo cayó sobre mi antebrazo. El dolor fue agudo, insoportable. Ahogué un grito, me metí en el baño de empleados y me puse agua fría, mordiéndome el labio para no llorar. Al día siguiente, Fausto vio la ampolla. Ten más cuidado, Aldonza, dijo con un suspiro de impaciencia. No puedes permitirte una lesión, dependemos de tus ingresos. Ni una palabra de consuelo. Mi dolor era simplemente un riesgo financiero para su proyecto. La tercera sala era silenciosa, casi una capilla. La sala de mi secreto. Estaba iluminada por una luz tenue, la de una pequeña lámpara de lectura. En las noches más extenuantes, cuando el cansancio era un dolor físico que me impedía dormir las escasas 3 horas que tenía, me refugiaba allí. Sacaba mi viejo cuaderno de bocetos de su escondite debajo de la cama. El papel estaba amarillento, las esquinas gastadas. Y dibujaba. Dibujaba con una urgencia febril, como si mis dedos necesitaran recordar para qué habían sido creados. Dibujé las manos de Fausto mientras dormía, al principio de todo, cuando aún eran las manos que me acariciaban. Luego, con el tiempo, mis dibujos de sus manos cambiaron. Empecé a dibujarlas sosteniendo un bisturí imaginario,
diseccionando un corazón en un libro de anatomía. Eran dibujos detallados, casi clínicos, hermosos y terribles a la vez. Eran la crónica de nuestra transformación. Fausto nunca supo de ese cuaderno. Se habría burlado de mí, hobby infantil. Y la última sala, la más grande y fría, estaba llena de gente. La gala de la facultad, hace unos 4 años. Fausto recibía un premio al mejor estudiante de su generación. Hice malabares imposibles para poder asistir. Salí corriendo de la panadería, me duché en los vestuarios mugrientos del trabajo y me puse el único vestido de gala que tenía, comprado de segunda mano. Llegué tarde, con el pelo aún húmedo y unas ojeras que ni el corrector más caro podría disimular. Fausto estaba en el centro de un círculo de admiración. A su lado, radiante, estaba Maite. Su risa era como el tintineo de copas de champán. El padre de Fausto, un hombre que siempre me miraba con una mezcla de lástima y desprecio, me puso una mano en el hombro. Aldonza, qué bueno que pudiste venir a ver el triunfo de mi hijo, dijo en voz alta, para que todos oyeran. Tu apoyo desde la retaguardia ha sido fundamental. Me redujo a un peón, a una intendente. Fausto me dedicó una sonrisa tensa y forzada. Durante el resto de la noche, me ignoró. Me quedé en un rincón, bebiendo un refresco, sintiéndome como un fantasma en la fiesta de la vida de mi propio esposo. Esa noche, en el taxi de vuelta, él rompió el silencio. Quizás para el próximo evento deberías comprarte algo nuevo. Algo más apropiado. No era una sugerencia. Era una orden. Y una humillación. Y por eso, creo que lo más honesto es separarnos ahora. La voz de Fausto me arrancó de mis recuerdos y me devolvió de golpe al presente. El museo de mi dolor cerró sus puertas, quizás para siempre. Levanté la vista y lo enfoqué. La niebla de los recuerdos se disipó, dejando una claridad cristalina y dolorosa. El hombre sentado frente a mí, el que desgranaba razones con una elocuencia tan practicada, era un completo desconocido. Estaba esperando mi colapso. Lo necesitaba. Mi sufrimiento era la última pieza que validaría su narrativa de una separación inevitable y trágica. ¿Has terminado?, pregunté. Mi voz no era un susurro roto, sino un sonido plano, desprovisto de emoción. Su perfecta compostura se tambaleó. Parpadeó, como si lo hubiera despertado de un trance. Sí. He intentado ser lo más transparente posible. Transparente, repetí la palabra, dejando que flotara en el aire viciado entre nosotros. Permíteme, entonces, reflejar tu transparencia. Si he entendido bien, después de 12 años en los que he trabajado en 2 sitios, renunciando a mi salud, a mi tiempo y a cada uno de mis sueños para que tú pudieras cumplir el tuyo, ahora que estás a un paso de ser el gran doctor Fausto Robles, decides que soy un lastre. Que mi fecha de caducidad ha llegado. Se irguió en la silla, su rostro una máscara de indignación. Esa es una forma increíblemente simplista y vulgar de verlo, Aldonza. No se trata de que seas un lastre. Se trata de trayectorias divergentes. De crecimiento. Yo he crecido, he evolucionado. Tú sigues siendo la misma. Y entonces, la compuerta de la crueldad se abrió de par en par. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, como un abogado a punto de dar el golpe de gracia. Su voz bajó, adquiriendo un tono íntimo y condescendiente que me revolvió el estómago. Escúchame. El mundo en el que estoy a punto de entrar no es el tuyo. No lo entiendes. Es un mundo de poder, de influencia, donde las reputaciones se construyen y destruyen en cenas de gala, no en la cocina de un apartamento que huele a fritanga. Maite sí lo entiende. Su familia es ese mundo. Cuando hablo con ella, la conversación fluye. Hablamos de técnicas de sutura microquirúrgica, de fondos de inversión en biotecnología, de presentar ponencias en congresos en Zúrich. ¿Qué conversación profunda puedo tener contigo, sobre si el precio de la harina ha subido? ¿O sobre los chismes de tus compañeras de la fábrica? Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para minimizarme,
para reducir mis 12 años de esfuerzo a una anécdota trivial y un poco vergonzosa. No solo me estaba abandonando, estaba reescribiendo nuestra historia para convertir mi sacrificio en un defecto de carácter. El linaje de mi familia es importante, continuó, su ego inflándose visiblemente. Aunque mi padre lo perdiera todo, venimos de gente importante. Necesito a mi lado a una mujer que proyecte esa clase, ese estatus. Alguien que pueda dirigir una fundación, que sepa moverse en esos círculos. Una compañera, no solo una, bueno, no solo una trabajadora. ¿Trabajadora? La palabra resonó en mis oídos. 12 años de mi vida, 2 empleos, noches en vela, todo reducido a esa etiqueta insípida. No te ofendas, por favor, dijo, levantando una mano en un gesto de falsa pacificación. Valoro tu esfuerzo. De verdad. Y precisamente por eso, quiero ser generoso. He pensado en darte una pensión. Digamos, durante 6 meses. Una cantidad decente. Para que te reorganices, para que busques un solo trabajo y puedas, no sé, descansar un poco. Tómalo como mi liquidación. Mi agradecimiento por tus servicios. La arrogancia era tan monumental que casi me provocó una risa histérica. Me ofrecía una liquidación. Como si yo hubiera sido su empleada. Como si mi amor hubiera sido un contrato a plazo fijo que ahora, simplemente, no se renovaba. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Miró las luces de la ciudad, como un rey contemplando su reino. Y lo más importante, Aldonza, lo que de verdad tienes que entender, dijo, su voz ahora cargada de un dramatismo solemne. Cuando estoy en el quirófano, con el corazón de una persona latiendo en mis manos, siento algo que tú nunca podrías comprender. Es una conexión con algo más grande. Yo salvo vidas. Yo hago la diferencia, ¿y tú? Con todo el respeto del mundo, tú hueles a pan. Tus manos están ásperas por la masa. Eres el recordatorio constante de todo lo que he tenido que luchar para superar, de todo lo que quiero dejar atrás. A tu lado, me siento anclado a un pasado de mediocridad que ya no me pertenece. Eres mi ancla, y necesito cortar la cuerda para poder volar. Esa fue la estocada final. La metáfora del ancla. La que pulverizó hasta la última molécula de afecto que pudiera quedar en mi corazón. Me miró por encima del hombro, esperando verme hecha un mar de lágrimas, devastada por su lógica impecable y su destino manifiesto. Esperaba mi rendición. Pero lo que vio en mis ojos no fue derrota. Fue algo que no supo interpretar. Vio el frío acero de una decisión irrevocable. Vio el nacimiento de una nueva Aldonza, una que él mismo, con su crueldad, acababa de forjar. En el denso silencio que siguió a su monólogo autoindulgente, Fausto parecía satisfecho. Había expuesto su caso con la precisión de un cirujano, extirpando nuestro matrimonio con argumentos que, en su mente, eran irrefutables. Ahora solo esperaba el asentimiento final, la firma en el acta de defunción de nuestra vida en común. Deslicé la pesada pluma estilográfica sobre la superficie de madera. El metal pulido estaba frío, como el vacío que se había instalado en mi pecho. Abrí el documento. Mis ojos pasaron por encima de las cláusulas y los términos legales sin registrar nada. No me importaba lo que decían. Eran solo palabras. Busqué la línea punteada al final, el pequeño espacio en blanco que esperaba mi nombre. Mi serenidad era un arma que él no esperaba. Pude verlo en el sutil endurecimiento de su mandíbula. La ausencia de mi histeria le estaba robando el clímax de su drama. Él necesitaba que yo me rompiera para poder consolarme con condescendencia, para reafirmarse en su papel de hombre bueno que toma una decisión difícil. ¿No vas a decir nada?, preguntó, su voz teñida de una impaciencia casi infantil. ¿No vas a luchar, por todo lo que construimos? Levanté la cabeza lentamente. Mis ojos, secos y claros, se encontraron con los suyos. Por primera vez, no sentí el impulso de justificarme, de enumerar mis sacrificios como una contadora desesperada. Lo vi con una claridad brutal, despojado de todos los filtros del amor y la costumbre.
Vi a un hombre débil, aterrorizado por su propio pasado, dispuesto a devorar a cualquiera para alimentar su frágil ego. ¿Luchar, Fausto?, respondí, y mi voz era un murmullo bajo pero cortante. No se puede luchar por un fantasma. Y, nosotros, ya no somos más que eso. Lo has dejado muy claro. Tú y yo ya no existimos. Solo existen tus ambiciones y mi agotamiento. Tu objetivo ya está cumplido. Es hora de que yo empiece a enfocarme en el mío. Tomé la pluma. La tinta fluyó, oscura y definitiva. Mi nombre, Aldonza Vargas, apareció en el papel, mi firma más firme y decidida que nunca. No hubo un solo temblor. Empujé el documento a través de la mesa hacia él. Su rostro era un campo de batalla de emociones contradictorias. La sorpresa luchaba contra el alivio, y debajo de todo, una nueva y extraña inquietud comenzaba a asomar. Mi rápida aceptación no encajaba en el guión que él había escrito. En su versión, yo era la víctima patética. No esta mujer serena que lo miraba como si fuera un simple proveedor de servicios con el que se acaba de rescindir un contrato. Se levantó de golpe, como si la silla quemara. Recogió los papeles con una prisa torpe. Bien. Perfecto. Esto es lo más maduro. Me alegro de que seas razonable. Oh, soy mucho más que razonable, Fausto, dije, levantándome también. Mi movimiento fue fluido, sin la rigidez del cansancio que me había encorvado durante años. Caminé hacia la puerta y la abrí, sosteniéndola para él. Un gesto de anfitriona despidiendo a un invitado. Soy una mujer que por fin entiende las cosas. Entiendo que tu ambición es un agujero negro que nunca se llenará. Entiendo que has confundido el éxito con la humanidad. Y sobre todo, Fausto, entiendo que acabas de cometer el error más colosal de tu vida. Se detuvo en el umbral, girándose hacia mí con una sonrisa cargada de burla. ¿Un error? Aldonza, por favor. No seas melodramática. Esto no es un error. Es una corrección de rumbo. Mi verdadero futuro empieza en este preciso instante. El mío también, respondí, y una pequeña sonrisa, la primera genuina en mucho tiempo, se dibujó en mis labios. Una sonrisa que él no pudo, ni podría jamás, comprender. Cerré la puerta detrás de él. El sonido seco del cerrojo al encajar fue el punto final de una era. Me apoyé contra la madera, sintiendo su solidez en mi espalda. Y entonces, por un instante, el peso de 12 años me golpeó. No como tristeza, sino como una liberación abrumadora. El ancla de la que él hablaba se había soltado. Y yo, en lugar de hundirme, empecé a flotar. Regresé a la mesa. La botella de Don Julio de 1942 seguía allí, su líquido dorado brillando bajo la luz mortecina. Cogí 2 vasos limpios del escurridor. Serví una medida generosa en cada uno. Levanté el primer vaso en un brindis silencioso. Por Fausto, susurré, mi voz ronca, que consiguió la libertad que tanto ansiaba. Bebí un sorbo largo. El tequila quemó mi garganta, un fuego que limpiaba y purificaba. Luego, tomé el otro vaso. Lo alcé un poco más alto. Y por Aldonza, dije, mi voz ahora clara y resonante en el apartamento vacío, que está a punto de reclamar la vida que le fue robada. Bebí el segundo trago. Esa noche no dormí. No por la pena, sino por la planificación. Saqué el contrato de mi tía Jacinta. Lo extendí sobre la mesa del comedor, cubriendo las manchas y las marcas de nuestra vida pasada. Y bajo la luz de la luna, empecé a leer, a estudiar, a prepararme. Porque mientras Fausto celebraba el comienzo de su nuevo futuro, yo estaba a punto de comprarlo. Pasó un mes. 30 días que para mí fueron una era de reconstrucción y para Fausto, al parecer, un carnaval de autocelebración. Mi vida se transformó en una serie de movimientos precisos y silenciosos. El primer día, llamé a mi abogado, el licenciado Gregorio. Con su ayuda, corté hasta el último hilo financiero que me unía a Fausto.
Las cuentas conjuntas fueron congeladas y liquidadas. Las tarjetas de crédito suplementarias, canceladas. El contrato de alquiler del viejo apartamento, rescindido. Me mudé. No a un lugar similar, sino al penthouse que mi tía Jacinta poseía en el corazón de Polanco. Un espacio vasto, minimalista, con ventanales que se abrían a un mar de luces de la Ciudad de México. Era tan diferente a mi vida anterior que sentía como si hubiera emigrado a otro planeta. Renuncié a mis 2 trabajos. La llamada para informar a mi supervisor de la empresa de logística fue sencilla. Pero la llamada a la panadería fue más difícil. Mis compañeras, mujeres fuertes y trabajadoras, se habían convertido en una especie de familia. Les dije que había recibido una herencia inesperada y que necesitaba un tiempo. Me desearon suerte con una alegría genuina que me conmovió. Mientras yo me aclimataba a mi nueva realidad, los ecos de la vida de Fausto llegaban a mí a través de las redes sociales, un espectáculo público de su ascenso. Fotos con Maite en restaurantes de moda, sonrisas brillantes, copas de vino caro. Fines de semana en yates en Acapulco, cortesía de la familia Herrera. Compraron un apartamento de lujo, uno que su sueldo de residente no podría ni soñar con pagar. Fausto estaba viviendo la vida que siempre había creído merecer, una vida financiada por el poder y la influencia de otros. Y entonces, llegó la invitación. Una tarjeta gruesa, de un blanco inmaculado, con el emblema del Hospital Ángeles del Pedregal grabado en oro. La gala anual para dar la bienvenida a los nuevos residentes de cirugía. El evento social más importante del círculo médico. Era mi presentación oficial. Mi entrada en el tablero de juego. Esa noche, me preparé como una guerrera para la batalla. Mi armadura fue un vestido de seda de un profundo color esmeralda, simple en su corte pero exquisito en su caída. Se deslizaba sobre mi cuerpo, un cuerpo que, libre del agotamiento crónico, había recuperado su fuerza. Las joyas eran de mi tía Jacinta, unos pendientes de diamantes y un brazalete a juego. Discretos, elegantes, pero inconfundiblemente reales. Mi cabello, que durante 12 años había estado prisionero en un moño funcional, caía en ondas suaves sobre mis hombros. Por primera vez, me maquillé no para ocultar las ojeras, sino para resaltar mis rasgos. Cuando me miré en el espejo de cuerpo entero, la mujer que me devolvió la mirada era una desconocida. Tenía mis ojos, pero su mirada era diferente. Era una mirada serena, firme, la mirada de alguien que conoce su propio valor. Era la mirada de la sobrina de Jacinta Vargas. Llegué a la gala sola. Entregué mi abrigo y entré en el gran salón de baile. El efecto fue inmediato. Un silencio momentáneo, seguido de un tsunami de susurros. ¿Quién es ella? ¿Es la nueva inversionista? ¿De qué familia es? Disfruté de su desconcierto, de su necesidad de etiquetarme, de colocarme en su mapa social. Por una vez, yo era el enigma. Y entonces, los vi. En el centro del salón, rodeados por un círculo de admiradores, estaban Fausto y Maite. Eran la pareja real de la noche. Él, impecable en un smoking de solapas de seda. Ella, a su lado, con un vestido rojo que exigía atención. Se reían, sus cabezas juntas en un gesto de intimidad pública. Recibían felicitaciones, palmadas en la espalda. Eran el futuro. Cuando los ojos de Fausto se cruzaron con los míos a través del salón, su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Su mirada me recorrió de arriba abajo, una mezcla de sorpresa, confusión y un innegable destello de desdén. ¿Cómo había conseguido entrar? ¿Y de dónde había sacado ese vestido? Su expresión lo decía todo. Me dedicó un asentimiento de cabeza casi imperceptible, un gesto frío y distante, antes de girarse deliberadamente para volver a centrar su atención en Maite y su círculo. El mensaje era una bofetada: no perteneces aquí. Poco sabía el que no solo pertenecía, sino que era la dueña del lugar. El clímax de la noche llegó. El director del hospital, el doctor Saldaña, un hombre mayor con la dignidad de un patricio romano, subió al escenario. Su discurso fue el habitual: agradecimientos, elogios, anécdotas.
Y finalmente, el gran anuncio. Y ahora, dijo, su voz amplificada por los altavoces, creando un silencio expectante. Es un verdadero honor y un privilegio para mí presentarles a la persona cuya visión, audacia y liderazgo guiarán a esta gran institución hacia una nueva era de excelencia e innovación. La nueva propietaria y presidenta del Consejo Directivo. Damas y caballeros, por favor, denle una muy cálida bienvenida a la señora Aldonza Vargas. El nombre quedó suspendido en el aire, vibrando. Por un instante, reinó la confusión. Luego, un murmullo colectivo recorrió la multitud como una ola. Vi la cara de Fausto. Fue un lienzo de emociones puras y sin filtro. Primero, incredulidad, sus cejas fruncidas, como si hubiera escuchado mal. Luego, la negación, sacudiendo la cabeza casi imperceptiblemente. Y finalmente, cuando mis pies tocaron el primer escalón del escenario, el pánico. Un pánico blanco, absoluto, que drenó todo el color de su rostro. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Maite, a su lado, lo miraba a él, luego a mí, su mente privilegiada incapaz de procesar esa paradoja. La panadera, la esposa ancla, estaba en el escenario. Me paré en el podio. Ajusté el micrófono. Miré a la multitud, a todos esos rostros curiosos y poderosos. Y finalmente, mis ojos se encontraron con los de Fausto. Sostuve su mirada por un segundo, solo uno. El público, y estoy segura de que ustedes que me escuchan, esperaban la estocada final. Esperaban la venganza servida en plato de oro. Esperaban que lo despidiera allí mismo. Pero yo había aprendido de mi tía Jacinta que la forma más devastadora de poder es la que se ejerce con sutileza. Mi discurso fue breve. Profesional. Hablé del legado de mi tía. De mi compromiso inquebrantable con la salud de los pacientes. De mi visión para convertir el hospital en un referente mundial. Y terminé con un brindis. Por el futuro del Hospital Ángeles del Pedregal. Y eso fue todo. Ni una palabra personal. Ni un gesto fuera de lugar. Bajé del escenario y me uní a la mesa de los miembros del consejo, dejando a Fausto náufrago en medio del salón, ahogándose en los susurros y las miradas de todos. La humillación más profunda no vino de mis palabras, sino de mi indiferencia. La realidad de la situación era un veneno mucho más potente que cualquier insulto que yo pudiera haberle lanzado. Los días que siguieron a la gala se convirtieron en una guerra psicológica silenciosa. Fausto, me contaron, era un fantasma en los pasillos del hospital. Se movía con la cabeza gacha, evitando las miradas de sus colegas. Los mismos que antes lo adulaban ahora lo trataban con una distancia gélida. Su sueño dorado se había transformado en una pesadilla de vigilancia constante. Cada memorando, cada correo electrónico, cada instrucción de un superior, él debía interpretarlo como una posible señal de su inminente despido. Pero el hacha nunca caía. Y esa espera, esa incertidumbre, era una tortura mucho más refinada que cualquier ejecución sumaria. Finalmente, una semana después, mi asistente personal le notificó formalmente que tenía una reunión conmigo. A las 9 de la mañana. En la oficina de la presidencia. Su juicio final había llegado. Cuando entró, el hombre que vi era una sombra del Fausto arrogante que me había dejado. Estaba pálido, más delgado, y había una tensión en sus hombros que delataba noches de insomnio. Se sentó en la silla de cuero frente a mi escritorio, un escritorio de caoba maciza que había pertenecido a mi tía y que ocupaba la mitad de la oficina. La habitación era enorme, con vistas panorámicas de la ciudad, un contraste brutal con el pequeño apartamento donde habíamos vivido. El espacio físico era en sí mismo una declaración de poder. Dejé que el silencio se prolongara. Revisé unos informes, firmé un par de documentos. Lo hice esperar. Quería que sintiera el peso de su nueva insignificancia. Finalmente, dejé mi pluma y levanté la vista. Doctor Robles, comencé, mi tono era neutro, corporativo. Gracias por su puntualidad. Tragó saliva, el sonido audible en el silencio de la oficina. Aldonza, por favor. Yo, no sé qué decir.
Fui un idiota. No hay excusa para lo que hice, pero si me dieras una oportunidad. Lo interrumpí levantando una mano. Le agradezco que no mezclemos lo personal con lo profesional. Esta es una reunión de trabajo. El motivo de esta cita es para discutir su futuro en esta institución. Su rostro se contrajo, preparándose para el golpe. Asintió, incapaz de hablar. He revisado su expediente académico y su desempeño durante el internado, continué, mirando una carpeta que tenía frente a mí. Sus calificaciones son excepcionales. Sus habilidades técnicas, según sus supervisores, son de primer nivel. Usted es, objetivamente, un cirujano competente y prometedor. Hice una pausa. La confusión en su rostro era palpable. No entendía a dónde quería llegar. Y este hospital, proseguí, inclinándome ligeramente hacia adelante, valora la competencia por encima de todo. Por lo tanto, no tengo ninguna intención de rescindir su contrato de residencia. Al contrario. Espero, y exijo, que cumpla con los altísimos estándares que esta institución demanda. Que trabaje más duro que nunca. Que demuestre por qué se le otorgó esta oportunidad. Y entonces, le di el golpe de gracia. Además, añadí, y mi voz bajó un tono, volviéndose más personal, más afilada. Yo pagué por su educación. Cada libro, cada matrícula, cada instrumento. Fueron 12 años de mi vida y de mi trabajo. Considérelo una inversión. Y ahora, doctor Robles, pienso obtener un retorno de esa inversión. Cada paciente que usted salve, cada procedimiento exitoso que realice, contribuirá al prestigio y a las ganancias de mi hospital. Usted trabajará para mí, y me devolverá, con creces, cada centavo y cada noche de sueño que yo perdí por usted, ¿ha quedado claro? La comprensión lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Pude ver cómo se derrumbaba por dentro. No lo iba a liberar. Lo iba a esclavizar con su propio sueño. Su jaula no sería de barrotes de acero, sino de sábanas esterilizadas, de luces de quirófano y del prestigio que tanto había anhelado. Un prestigio que ahora tendría un sabor amargo a humillación. Cada día, tendría que caminar por los pasillos de mi hospital, sabiendo que yo estaba arriba, observando, evaluando. Su paraíso se había convertido en su infierno personal, y yo era la guardiana de las llaves. Se levantó, sus movimientos torpes, como los de un autómata. Sí, presidenta, murmuró. Y salió de mi oficina. Ese fue el primer giro. La venganza psicológica. Pero el segundo, el que lo cambiaría todo de forma irrevocable, no fue un acto de voluntad, sino una consecuencia de la diligencia. Como nueva presidenta, era mi deber y mi responsabilidad asegurar la integridad de mi empresa. Ordené una auditoría financiera y de procedimientos completa. No por sospecha, sino por protocolo. El licenciado Gregorio contrató a la mejor firma de auditores de México. Durante semanas, un equipo de contables de rostro impasible se instaló en el hospital, revisando cada factura, cada contrato, cada orden de compra de los últimos 5 años. Una tarde, Gregorio me llamó. Aldonza, tienes que venir. Han encontrado algo. Es grave. En la sala de juntas, que se había convertido en el cuartel general de los auditores, el ambiente era gélido. En una enorme pantalla, proyectaron flujos de dinero, nombres de empresas fantasma en paraísos fiscales y facturas infladas. El auditor principal, un hombre meticuloso llamado señor Benítez, me lo explicó con una calma escalofriante. Había un esquema de fraude masivo, operado desde el corazón del departamento de cirugía. Compraban insumos quirúrgicos de alta gama a proveedores legítimos, al menos en el papel. Pero lo que llegaba al hospital y se implantaba en los pacientes eran versiones baratas, de calidad inferior, a menudo peligrosas, provenientes de fabricantes dudosos en Asia. La diferencia de precio, que ascendía a millones de dólares al año, se desviaba a través de una compleja red de cuentas. Mi estómago se revolvió. Esto iba más allá del robo. Esto era un crimen contra la salud pública. Vidas humanas habían estado en riesgo por la avaricia de alguien.
¿Quién? Fue mi única pregunta. El señor Benítez amplió una sección del organigrama del fraude. En la cima, como el rey en su tablero de ajedrez, estaba un solo nombre, Dr. Ismael Herrera. El jefe del departamento de cirugía. El padre de Maite. Pero la náusea se convirtió en un vértigo helado cuando me mostraron la siguiente diapositiva. Los sobornos no siempre eran en efectivo. A veces, eran en forma de favores. De poder. Mostraron los expedientes de admisión a la residencia de ese año. Mostraron correos electrónicos internos, recuperados de los servidores, donde el doctor Herrera ejercía una presión indebida sobre el comité de selección para aceptar a 2 candidatos. Hablaba de su potencial excepcional y de la importancia estratégica de su incorporación. Esos 2 candidatos eran su propia hija, Maite Herrera, y el prometedor novio de esta, Fausto Robles. El mundo se detuvo. Fausto no solo había sido un esposo infiel y un hombre cruel. Su prestigiosa plaza, el pináculo de su ambición, la misma por la que yo había sacrificado 12 años de mi vida, no se la había ganado únicamente por mérito. Había sido una pieza más en un tablero de corrupción. Su futuro brillante estaba manchado, era parte de un engranaje criminal. El contrato que yo había firmado no solo me había dado el poder de ser su jefa. Me había dado la obligación de ser su juez. La verdadera demolición de Fausto no ocurrió con el eco de un corazón roto, sino con el sonido seco de un mazo golpeando una mesa. El escenario no fue una alcoba traicionada ni una gala ostentosa, sino el lugar más frío y aséptico de todos, la sala de juntas del consejo directivo, en el piso más alto del hospital. Mi venganza final no sería un acto pasional, sino la ejecución metódica de la justicia corporativa. Convoqué a una reunión de emergencia del consejo a primera hora de la mañana siguiente. Notifiqué a cada miembro que la agenda era de carácter crítico y confidencial. El doctor Herrera, como jefe de cirugía y miembro del consejo, estaba presente. Entró con su habitual aire de superioridad, saludando a los demás con una familiaridad condescendiente, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Cuando la sala estuvo llena, las puertas se cerraron. Hice una señal y mi asistente hizo entrar al licenciado Gregorio y a 2 de los auditores principales, cargados con carpetas y un ordenador portátil. La atmósfera cambió instantáneamente. La cordialidad se evaporó, reemplazada por una tensión palpable. Buenos días a todos, comencé, mi voz era calmada, pero tenía un peso que silenció cualquier murmullo. Gracias por su presencia. He convocado esta reunión para presentarles los hallazgos preliminares de la auditoría que está en curso. Y debo advertirles que lo que van a escuchar es profundamente perturbador y tendrá consecuencias significativas para esta institución. El doctor Herrera frunció el ceño. Presidenta Vargas, dijo con un tono paternalista, si se trata de discrepancias contables menores, quizás podría haberse manejado a nivel administrativo. Doctor Herrera, lo interrumpí, mi mirada fija en la suya. Lo que hemos encontrado va mucho más allá de una discrepancia menor. Lo que hemos encontrado es una traición sistemática a la confianza de nuestros pacientes y a la integridad de este hospital. Durante la siguiente hora, el señor Benítez, el auditor, tomó la palabra. Con una precisión forense, desmanteló el esquema pieza por pieza. Proyectó en la gran pantalla las facturas falsificadas, los números de serie de prótesis que no coincidían, los extractos de cuentas en las Islas Caimán. Cada dato era una palada de tierra sobre la tumba de la carrera del doctor Herrera. Su rostro pasó del desconcierto a la ira, y de ahí a un pánico sudoroso. Los demás miembros del consejo observaban en un silencio horrorizado, sus rostros pálidos. Cuando llegó el momento de exponer la corrupción en el proceso de admisión a las residencias, proyecté los expedientes. Las calificaciones de Fausto, buenas pero no estelares, comparadas con las de otros candidatos rechazados con mejores credenciales. Las de Maite, notablemente inferiores. Y luego, el golpe de gracia, los correos electrónicos. Debemos asegurar la plaza para el doctor Robles, es un elemento clave para nuestra futura alianza estratégica con la familia Herrera. La admisión de mi hija no es negociable. Las palabras del doctor Herrera, escritas con la arrogancia de quien se cree impune,
resonaban en la sala como una confesión. El doctor Herrera se puso en pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo de mármol. «Esto es un montaje, una farsa», gritó, su rostro enrojecido. «Es una caza de brujas orquestada por esta mujer, una venganza personal contra el doctor Robles por un asunto doméstico, y ahora quiere arrastrarme a mí con él». Fue mi turno. Me levanté lentamente, sin alzar la voz. Caminé hasta la cabecera de la mesa, quedando frente a él. «Doctor Herrera, permítame ser absolutamente clara», dije, y cada palabra fue pronunciada con una precisión helada. Mi relación personal con el doctor Robles es, como usted bien dice, un asunto doméstico. Un asunto que se resolvió con una firma en un papel de divorcio. Se acabó. Es irrelevante. Lo que estamos discutiendo aquí no es a quién amó o dejó de amar el doctor Robles. Estamos discutiendo sobre fraude. Sobre poner en riesgo la vida de personas implantándoles materiales de segunda categoría. Sobre robarle la oportunidad a médicos jóvenes y brillantes para favorecer a sus protegidos. Mi voz se endureció. Mi única vendetta, doctor, es contra la corrupción. Mi única caza de brujas es contra aquellos que manchan el nombre de la medicina y de este hospital para llenarse los bolsillos. Y bajo mi presidencia, en esta institución no hay lugar para ladrones ni para negligentes. Me volví hacia el consejo, cuyos miembros me miraban con una mezcla de shock y respeto. Propongo 3 votaciones. Primero, la destitución inmediata y deshonrosa del doctor Ismael Herrera de su cargo y de su puesto en este consejo. Segundo, la entrega inmediata de la totalidad de este informe y todas sus pruebas a la Fiscalía General de la República. Y tercero, la anulación con efecto inmediato de los contratos de residencia de los doctores Fausto Robles y Maite Herrera, al haber sido obtenidos a través de medios fraudulentos y ser parte integral de este esquema de corrupción. El silencio fue breve. El primer miembro del consejo dijo, a favor. El segundo lo siguió. Uno tras otro, el veredicto fue unánime. La ruina de Fausto fue completa. No fue despedido por una exesposa resentida. Fue expulsado de la profesión médica por sus propios actos, por su complicidad en una red criminal que antepuso la avaricia a la vida. Su caída no fue un drama pasional, sino la consecuencia lógica e inevitable de sus elecciones. Y yo no había sido su verdugo. Solo había sido la encargada de encender la luz. Han pasado 6 meses desde el día de la purga en la sala de juntas. El escándalo fue una bomba atómica en el ecosistema de la salud privada en México. Hubo titulares, investigaciones, arrestos. El nombre Herrera, antes sinónimo de prestigio, ahora era sinónimo de desgracia. Fausto y Maite, despojados de sus licencias médicas, se enfrentan a un largo proceso judicial. Su futuro brillante se ha disuelto en un presente de abogados y posibles sentencias de prisión. Y yo he descubierto que el poder, cuando se usa correctamente, no es un arma de venganza, sino una herramienta de construcción. El hospital ha pasado por una catarsis. Bajo un nuevo y riguroso código de ética, y con un equipo directivo renovado, hemos recuperado la confianza del público. Somos más fuertes, más limpios, más honestos. El penthouse ya no se siente tan grande y vacío. Lo he llenado con mi propia vida. Una de las habitaciones de invitados, la que tiene la mejor luz por la mañana, es ahora mi estudio de arte. El olor a óleo y trementina ha reemplazado al fantasma del olor a levadura en mis recuerdos. He vuelto a dibujar, a pintar. Mis manos, antes ásperas y callosas, ahora se manchan de pigmentos de colores vibrantes. Estoy trabajando en un lienzo enorme. Es un paisaje abstracto, lleno de luz y de movimiento. Es la topografía de mi nueva libertad. Pero la obra de la que me siento más orgullosa no está colgada en una pared. Es la Beca Jacinta Vargas. Usando una parte significativa de las ganancias del hospital, he creado un fondo fiduciario. Su única misión es financiar la carrera completa de estudiantes de medicina de entornos socioeconómicos bajos. Buscamos a los más brillantes, a los más apasionados, a los que tienen el talento pero no los medios. Jóvenes como era Fausto, antes de que su ambición se volviera tóxica.
quiero asegurarme de que nadie más tenga que construir sus sueños sobre las ruinas de la vida de otra persona. Hace poco, revisando las solicitudes, leí la historia de una joven de Oaxaca cuyo padre era panadero. Le concedí la beca sin dudarlo. A veces, por la noche, me siento en el balcón con una copa de vino, observando el interminable tapiz de luces que es la Ciudad de México. Y pienso en la increíble, casi inverosímil, cadena de acontecimientos que me trajo hasta aquí. Pienso en Fausto. No con odio, ni siquiera con rencor. Lo pienso con una especie de lástima distante, como se piensa en un mal libro que ya se ha terminado de leer. Me pregunto si fue el destino, la justicia poética o simplemente una extraña carambola del universo lo que me puso en la posición de descubrir la verdad. Sé que exponer la corrupción fue una obligación, no una elección. Fue lo que mi tía Jacinta, una mujer de negocios implacable pero íntegra, habría hecho. Fue lo correcto. Pero admito que, en el fondo de mi alma, una pequeña parte de mí, la parte que aún recuerda el dolor de espalda tras una noche de amasar pan, la que recuerda la humillación en aquella gala, siente que, finalmente, el universo, con su extraña y a veces terrible aritmética, ha equilibrado la balanza. Y ahora les pregunto a ustedes, que han tenido la paciencia de escuchar mi larga historia, ¿creen que esto fue obra del karma, una intervención del destino? ¿O simplemente las consecuencias lógicas e inevitables de las malas decisiones de un hombre que voló demasiado cerca del sol? Me encantaría leer lo que opinan en los comentarios. Gracias por escuchar. Si esta historia les ha resonado, suscríbanse al canal. Aquí seguiremos compartiendo historias que nos recuerdan que, a veces, los finales más inesperados son también los comienzos más hermosos y auténticos.